Muy bien, estamos entonces en este momento grabando ya la sesión para los y las amigas que nos van a ver en diferido. Así que hoy día ya comenzamos la penúltima sesión de este curso, ya estamos entrando más que en el corazón, ya en la segunda mitad del Evangelio de Mateo. Y como siempre, va a haber 45 minutos de exposición del pastor Jun. Luego un receso de 15 minutos en el que nosotros ofrecemos la oportunidad de que ustedes puedan relacionarse con otros compañeros del Mm. curso. Son 15 minutos de grupo pequeño. Usted también puede apagar su pantalla y apagar su audio y a tomar agua, no pasa nada. Y luego esos 15 minutos volvemos entonces a los últimos 45 minutos de exposición del profesor. Bien, sin más entonces Sí, dejamos en la cuarta sesión al pastor Jun. eso. Hola, hermanas y hermanos, qué gusto de saludarlos nuevamente y gracias por la perseverancia, ¿no? No en todas las cosas hace falta para escuchar hasta el final para enterarse de que eh, es pura paja. Am, Así que si han quedado hasta esta cuarta sesión es porque supongo eh, algo intrigante han podido experimentar en esta lectura del Evangelio de Mateo de manera narrativa, pero también mirando el texto como un documento que refleja el modelo catequético y también hermenéuticamente como comunidad que somos en nuestras iglesias, en nuestras relaciones, los diversos conflictos y la manera en que la comunidad mateana, seguramente bajo la dirección de sus líderes y lideresas, han podido eh, eh, enfrentar aquellos conflictos y tratar de buscar la resolución. Ahora, como le he comentado en la primera clase, es importante reconocer que toda lectura es y debe ser hipotética, es decir, una lectura que no establece una hipótesis de lectura se vuelve en una lectura literalista, fundamentalista y que no toma en cuenta ni el contexto donde surge el texto, ni la luz que tenemos en nuestro ambiente, en nuestra vida, que permite pensar el texto desde nuestro lugar y así hacer que el texto y también el lector esté comprometido para transformar nuestra realidad. Entonces hemos establecido una hipótesis de lectura, es decir, que el texto mateano es el resultado de la convivencia y de los conflictos, pero también la manera en que la comunidad mateana ha querido resolver, salir adelante en medio de esos conflictos, usando como medios las tradiciones propias, pero también las tradiciones ya conocidas como Evangelio de Marcos, seguramente en distintas ediciones que le ha llegado, y también otras fuentes como la fuente Q, que nos ha enseñado en las materias del estudio de los evangelios sinópticos, esa fuente en donde hay concordancia entre Mateo y Lucas, pero que no se encuentra en Marcos. Entonces, estudiando desde esa perspectiva, a mí en lo personal me pareció que cuando hay textos paralelos, con todas sus diferencias y similitudes entre Mateo y Marcos, debiésemos comparar aquellos textos para verificar de qué manera Mateo modifica el texto para que incida, para que implique a su comunidad como lector o lectora. Es algo así como me compré una ropa americana, ¿cierto? Muchas veces son baratas y buenas. Se encuentran, ¿cierto?, diversos diseños que estuvo de moda en otros tiempos y no necesariamente todo lo que a mí me gusta me queda bien porque viene de ciertos de lugares donde las contexturas son diferentes, pero es tan bonita la camisa,
tan bonito el pantalón, además es de marca, ¿cierto? Y a buen precio, pucha, ¿qué hago? Ya me lo llevo, ¿y qué hago? Lo mando a achicar. Normalmente uno achica la prenda, ¿cierto? Vestuario. Y No sé si me pegué yo o... Creo No, que fue el profe. no, Ah, ya, el profe. perfecto. Gracias, gracias, gracias. Esperemos entonces. creo que no estás grabando ahora, sí. Seguramente, seguramente algunos de ustedes pensaron que fue arrebatado, ¿no? Eso está bien, ¿ah? Eso está bien. Em, ya, fui arrebatado, más encima no pagó la cuenta de internet. Ah, ¿hasta dónde me escucharon? Estaba tan inspirado. ¿Hasta dónde me escucharon? Para retomar. Estabas dando un ejemplo de la ropa americana que había que achicar. ¿Quién te dijo? Ya. Claro. Bueno, claro. Un vestido, un traje, cualquier ropa de un hermano mayor a hermano menor, ¿cierto? Habría que ver si tiene el mismo brazo, se adapta. Lo que hace Mateo es ajustar, adaptar las tradiciones que tiene, en este caso principalmente el Evangelio de Mateo y la Fuente Q y las tradiciones que tiene, las propias tradiciones, ¿no?, de las comunidades mateanas, para que el texto sea relevante para la comunidad, a que no resulte ser un texto como externo a ella, sino un texto que el lector y la lectora de la comunidad siente que está hablando a ella o a él. Aquí yo me siento muy involucrado, siento que yo soy este personaje, incluso me siento como Jesús en este relato. Entonces, la función de esta adaptación de los textos es para poder involucrar a la comunidad en esta narración, a que participe, generar una grieta en donde los lectores y las lectoras puedan meter las manos allí y participar en la ejecución de la narración del texto. Para seguir avanzando, estaba contando entonces la hipótesis de lectura, el arrebatamiento me generó una grieta en mi cerebro, me desconecté un poco. La hipótesis de lectura es entonces, en la comunidad mateana había muchos conflictos, como en nuestras comunidades, como en nuestras iglesias, pequeños y grandes, pero hay conflictos personales, conflictos doctrinales, conflictos que surgen desde los orígenes de nuestros miembros de las iglesias, conflicto que viene del pastor, porque un pastor invitado, ¿cierto? Después de hacer casting, invitamos a un pastor y resultó ser que no es el mismo del casting porque empezó a hablar de cosas que a la comunidad genera mucho conflicto, y también conflicto de las relaciones entre los hermanos, etcétera, el conflicto entre los jóvenes y los hermanos más adultos, conflicto por la música también, ¿no? Hay hermanos que les gusta cierto tipo de música y otros no. Entonces, lo que hace Mateo es generar un texto, digo Mateo de manera genérica, ¿no? No quiere decir Mateo el Leví, sino el autor o los autores o la autora del Evangelio de Mateo, lo que hace es generar un texto que invite a pensar en la comunidad, invite a reflexionar en las maneras en que la comunidad debe resolver su conflicto, pero para ello lo primero que hay que hacer es hacer que tomen la conciencia del conflicto, ¿sí? Chuta que tenemos conflicto en nuestra comunidad. Mira, aquí también veo que hay conflicto. Veamos cómo lo resuelve, y eso es lo que hace nuestro autor o autores a favor de esa construcción de una comunidad que va resolviendo el conflicto. Hay que dejar claro que para Mateo
ser comunidad cristiana no significa que no debas haber conflicto, sino ser comunidad cristiana, comunidad creyente, comunidad de seguidores de Jesús, significa cómo aborda los conflictos, de qué manera busca la solución. De modo que en el capítulo 10 donde nos quedamos, ¿cierto? Jesús, que fue rechazado del otro lado por los paganos y vuelve hacia su propio pueblo, a empezar a hacer misión más endógena hacia el interior de su pueblo, y que ya rechaza hacer misiones a los gentiles y samaritanos. Lo que hace Mateo es crear un discurso misional, un discurso para enviar a los discípulos a hacer misión de una manera muy especial. Además del versículo 5 y 6 que invita o ordena a que no vaya a los gentiles ni a los samaritanos. Si ustedes se fijan en el capítulo 11, ¿cierto? Todo el capítulo 10, desde el versículo 5, es el discurso misional que comienza con la orden de no ir a los gentiles ni a los samaritanos. Capítulo 11, versículo 1, dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Entonces, sigue con eso la visita de los discípulos de Juan el Bautista, que viene a preguntar: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Luego viene el conflicto del sábado, donde los discípulos comenzaron a arrancar espigas, a comer, y el capítulo 13 viene la parábola del sembrador, etcétera, etcétera, y uno se encuentra con que estos nunca fueron a hacer misiones, o al menos Mateo omite en la parte que Marco Lucas sí relata que fueron a predicar y a expulsar demonios, y vienen orgullosos, ¿cierto?, a contar a Jesús lo que hicieron. Pero en Mateo, curiosamente, los discípulos, después de haber recibido una tremenda instrucción, no fueron. No hubo actividad misionera en Mateo. ¿Qué les parece eso a ustedes? Muy curioso, ¿no? Debe haber algunas estrategias narrativas aquí. Por alguna razón, Mateo no envía a los discípulos. Digo, Mateo no envía en el sentido de que en las construcciones, en la composición del texto, Mateo omite la actividad misionera. Hubo puro discurso de Jesús. Así que, ¿qué pasa en la mente del lector? Estos quedaron con el, como se dice en Chile, ¿no?, con el crespo hecho. Quedaron con, no sé, con las verduras y el aceite en la sartén, y nunca pasó por el fuego. Ahí quedaron, ¿no?, todos los ingredientes, no alcanzaron a cocinar. Estos no alcanzaron a experimentar. Ay, perdone que haga esto porque tengo el pelo largo que me está dando mucho calor en el cuello. Estos discípulos no pudieron experimentar esto de hacer la misión. Quedaron con la pura gana. Y vamos a ver entonces cómo afecta esta frustración, por decirle, que nosotros estamos inventando como lector. Uy, se quedaron con las ganas, no fueron a hacer misiones. Vemos cómo afecta eso en el futuro de nuestra narración. Pero hay dos versículos que me gustaría que leyésemos y que tomemos como un contrato notarial. Ustedes y yo vamos a leer este texto y lo vamos a recordar, porque es un texto así como letra chica. Estamos acostumbrados a la letra chica, así que ustedes acaban de enterarse que en la Biblia también hay letras chicas, ¿sí? Así que vamos a ver. Versículo 14 y 25. No dije yo 14. Versículos 24 y 25 del capítulo 10. ¿Qué dice así? El discípulo no es superior a su maestro,
ni el siervo superior a su amo. Obvio. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Hasta aquí. Entonces, había unas letras chicas, ¿cierto? Como el artículo 18 de la actual Constitución de la República, que dice que tiene que haber una sola elección pública en donde la ley tiene que garantizar la igualdad a los independientes y a los partidos políticos, ¿cierto? Hay una... Eso dice en la Constitución, artículo 18. Ya, pero no que mete la política, pero una letra chica, una letra muerta. Bueno, aquí hay una letra chica que vamos a tener que recordar cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento vamos a tener que recordar esto, ¿sí? Quiere decir, el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro, con eso, y el siervo como su amo. Con eso estamos listos. Bien, capítulo 11 ya lo vimos cuando revisamos el conflicto con los bautistas, así que pasamos de largo, y viene el capítulo 12. Capítulo 12. Hay algo interesante, no lo vamos a comentar tanto, pero sí quiero hacer ver que Mateo también se ve obligado a trabajar con textos que puede generar conflicto y una lectura de malentendido. Por ejemplo, capítulo 12, versículo 1 dice, por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Así que empezaron a criticarlo. Bueno, que van pasando por sembrado y que hayan tenido hambre y que froten, ¿cierto? Espiga para comer, me parece es lo más lógico. Pero ¿sabe lo que dice Marco en el texto paralelo? Dice que los discípulos cuando iban caminando por el sembrado arrancaban la espiga para hacer camino a Jesús. Es como va pasando Jesús y el maestro, ¿cierto? Ustedes han caminado por donde hay maleza o donde hay pastos largos con pantalón corto, con short, y luego queda así como con alergia, que le pica. Bueno, los discípulos comenzaron a arrancar el sembrado para hacer camino a Jesús. Estaban haciendo jodos en el sembrado, en Marcos. Entonces, para Mateo debe haber sido como estos discípulos que son lesos, ¿cómo se les ocurre arrancar espiga para hacer camino a Jesús? Con razón, trabajar. Entonces, con razón, los criticaron. Entonces, lo que hace Mateo es corregir ese texto a su manera, que se pusieron a comer. ¿Ya? Así que es interesante lo que hace Mateo. Y vamos a llegar hasta la parte final del capítulo 12, del versículo 46 al 50, que es lo que vamos a analizar muy brevemente. Capítulo 12, versículo 46 al 50. Aquí me gustaría que ustedes pudieran, si tienen la posibilidad, comparar Mateo y Marco de este texto paralelo. El paralelo en Marco sería capítulo 3, versículo 31 al 35. Hay un hecho importante que recordar, que tanto Mateo como Marco tiene este relato justo delante, no justo antes de las parábolas del sembrador. Y yo le voy a dar una interpretación tanto del texto en relación a Marco, incluso en relación a la parábola del sembrador, como una intención redaccional. ¿Por qué? Porque en Lucas, primero pone las parábolas del sembrador y después pone este relato de la familia de Jesús. Entonces, Mateo y Marco tienen primero este relato de la familia de Jesús, luego la parábola, y Lucas al revés. Así que hay alguna importancia en eso de colocar un relato primero que el otro, y le he explicado seguramente que los evangelistas no es que hacían lo que querían, pero sí tomaron con cierta libertad, no solamente
cambiar palabras, eliminar, insertar palabras, sino también reorganizar la estructura del texto y las tradiciones que han recibido. Lo tomaron con mucha libertad. Y un ejemplo de ello es que recuerden que el relato de la entrada de Jesús al templo para purificar, ¿no? Donde habían comerciantes, los cambistas, ese relato aparece en los sinópticos casi al final de su ministerio. Pero en caso de Juan, lo adelanta, lo pone en el capítulo 2. Así tomaban con cierta libertad nuestros evangelistas. Faltaban respeto al texto bíblico, ¿no? Nosotros seríamos incapaces de hacer algo así, ¿no? Porque se nos puede caer todas las maldiciones apocalípticas si hacemos eso. Lo que ocurre en Mateo, en relación a Marco, en primer lugar, que en Mateo, la multitud no es un impedimento para que la familia de Jesús, la madre y los hermanos de Jesús, pudiera acercarse y a buscar a Jesús. En cambio, en Marcos, la multitud era un impedimento para que la familia de Jesús pudiera acceder a él. Es un hecho importante, en que si la familia de Jesús estaban afuera, era por su voluntad propia. Por otro lado, lo interesante es que estaban ahí afuera, deciden estar afuera por su voluntad propia, y uno que estaba ahí espontáneamente, no porque, como dice Marco, se le pide, sino uno que estaba ahí voluntariamente ayuda a comunicarse con Jesús. Eso es interesante también. Entonces, la multitud y aquellos que estaban ahí, que no es familia de Jesús, no aparece en enemistad, no aparece como lo contrario, como la oposición, como quien impide la comunión entre los judíos, la familia de Jesús, con Jesús. Sino, si están afuera, es voluntad propia, por voluntad propia, y además la multitud, uno de la multitud, ayuda a que la comunidad de la familia de Jesús, en este caso representación, ¿cierto?, de quienes representan a los judíos más ortodoxos, judíos más nacionalistas, aquellos que reclaman la consanguineidad con Jesús, no está en oposición con la multitud. Ellos se quedaron afuera porque quieren, ¿ya? Tenían calor, como estaban conversando al principio. O ven la presencia de la multitud como algo indigno, ¿cierto? Que no, si están ellos, nosotros preferimos estar afuera. Que son situaciones humanas que vemos, no a diario, pero sí existen, sí hemos vivido esas situaciones donde hay personas que prefieren, si va a estar ellos ahí, yo prefiero no, esta vez paso. Este rechazo indirecto que nosotros manifestamos, prefiero hacerlo solo, o prefiero esta vez no participar, porque si va a estar esta familia, si va a estar este hermano, esta hermana, prefiero no estar. Entonces, algo así estaba pasando. Entonces, otra situación textual interesante es que Mateo dice al final, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, en Marco también hay algo semejante, en que mi madre, mi hermano, mi hermana son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mateo hace este sutil cambio para enseñar a la comunidad a que es familia, es parte de la comunidad, todos aquellos, porque Mateo usa una expresión en griego que equivale a cualquiera que hace la voluntad. Cuando en Marco, a diferencia de la traducción de NBI, que no es la mejor traducción en esta parte, dice el que hace la voluntad. Dice en griego, el que hace la voluntad del Padre. Pero en Mateo dice cualquiera, quien quiera que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Así,
da a entender que para pertenecer a la familia cristiana, familia de Jesús, no hay más requisito que hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Y qué hace el Padre que está en el cielo? Y ahí tenemos que recordar la intertextualidad, ¿no? El lector o la lectora con buena memoria recuerda al Padre Celestial que hace llover y hace salir el sol a lo bueno, a lo malo, a lo justo, a lo injusto. Entonces, eso es lo único que se pide para pertenecer a la familia de Jesús. Así, Mateo sutilmente, ¿no? Pero con esos sutiles cambios genera un impacto importante en la comprensión de lo que significa la comunidad cristiana. Y también envía mensaje directa e indirectamente a aquellos que crean conflictos, crean esa distancia entre los hermanos. Importante también porque Jesús, así como apuntando a los discípulos, ese gesto es aterrador, porque Jesús mateano, a diferencia de Jesús marcano, que solamente mira, Jesús mateano apunta así, dirigiendo con los dedos a los discípulos. A ustedes les hablo, una cosa así. Ay, qué miedo, ¿no? Que Jesús nos hable así. Y ahora llegamos entonces a la parábola del sembrador, que me encanta. Yo le confieso, y eso como le comento, no, mejor no le comento. Bueno, le comento que una vez fui invitado a predicar en Corea, en una iglesia coreana. Era una iglesia estaba al lado de la iglesia principal, que era con mis hijas, todavía la recuerdo como un mall. Había un edificio pequeño donde estaban los niños en situación de discapacidad mental. Claro, usted se imaginará que fui invitado a predicar, no sabía que era una iglesia así. Entonces, entré pensando en una iglesia común y encuentro con que habían madres y niños, madre y niño, madre y niño, no había ningún padre, había puras madres. Eso, ojo, ojo. Había madres y niños, y ustedes entenderán, no voy a hacer aquí gestos, pero niños con discapacidades mentales, y gritaban, hacían gestos bastante incómodos para estar en un culto así, y me tocó predicar. No recuerdo qué iba a predicar, pero ahora recuerdo lo que prediqué, porque en el momento tuve que improvisar, porque no había pensado que era, me habrían dicho, pero era culto hacia, tenía que predicar a las madres y a los niños en esa situación. Y prediqué de la parábola del sembrador. Y en ese tiempo ya le había hecho clase a Rubén y a sus compañeros. Entonces, una de las parábolas que me tiene siempre como en alerta, porque tiene que modificar nuestra conducta, tiene que ayudarnos a pensar en lo que hacemos nosotros. Más o menos algo así. Ustedes se dan cuenta que acabo de hablar hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, que hace llover y que hace salir el sol, a lo bueno, a lo malo, y a lo justo, a lo injusto. Y este sembrador es un sembrador torpe. Yo no lo contrataría para mi campo. Yo no lo contrataría, ¿no? ¿Ustedes lo contratarían a este sembrador? Que desperdicia la semilla, que siembra así en cualquier parte. Bueno, este es el mensaje. Que a nosotros no nos toca. A nosotros no nos toca distinguir o separar o juzgar, para no usar la palabra discernir, ¿no? Porque la palabra discernimiento es algo como virtuosa, ¿no? Entonces, evité de usar la palabra discernir, pero bueno, a nosotros no nos toca discernir, decir, aquí sí, acá no. Sino muestra la parábola del sembrador, tanto de Mateo como de Marco, también de Lucas, imagen de un sembrador que no mira el campo, simplemente siembra, donde caiga. Simplemente siembra.
Entonces, bueno, ustedes se imaginarán la llantería que quedó ahí en la iglesia, ¿cierto? Aquella comunidad, aquella madre que ¿ah? Cuando otras madres renuncian a ese tipo de trabajo y atención a los hijos, de hecho los padres no estaban, entonces la madre estaban ahí atenta y aquellos hermanos y hermanas que eran servidores de esa comunidad y que eran voluntarios, estaban allí, ellos sembrando, en donde otros no sembrarían, otros no deciden no sembrar porque ven que puede ser un trabajo infructuoso. Una de las cosas interesantes en Mateo, en la parábola del sembrador, en el versículo 7, si no me equivoco, dice, otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. ¿Ya? ¿Y qué hay de especial? En que Marco dice, y no dio fruto. A Mateo le parece escandaloso que diga, no dio fruto. Aún en las peores condiciones, usted ha visto un campo donde hay como maleza y también trigo, no sé, lo que usted haya sembrado. Aún en medio de esas condiciones adversas, o una persona, un terreno o persona, que nosotros podríamos considerar como, no, ¿qué más? ¿Qué podemos esperar de esa persona, de él y de ella? No, si nadie lo quiere. Aún esas personas puede tener virtudes, puede dar frutos, podemos esperar algo. No podemos decir, y no dio fruto, ser tan categórico en decir que no. Entonces, Mateo, claro, diríamos, pero ¿qué importancia tiene eliminar como 3, 4 palabras? Esa importancia tiene. Porque de esa persona que usted considera que no, pero no me vuelva a hablar de porque no, en realidad no vale la pena. De esa persona podemos encontrar sorpresa. Como debió haber sido sorpresa para el lector del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, que el sacerdote Zacarías tuvo duda y fue castigado. Pero de esta muchacha de Nazaret, a diferencia del sacerdote de Jerusalén, acostumbrado a estar en la presencia del Señor, esta muchacha de Nazaret, de Galilea, que no daremos ni un peso, ni un euro por ella, ella sí dijo que la voluntad del Señor o que lo que quiera se haga en mí. Entonces, esa sorpresa, nuestro prejuicio. Aquí, así que esta parábola invita a la comunidad matiana que hay que estar alerta, porque nosotros hemos decidido sembrar donde nosotros queremos y no ver que para Dios el mundo entero, todo lo que está bajo el cielo es el campo, en donde Dios quiere sembrar y nos envía a sembrar. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es mirar el mundo desde la mirada del Padre y que para Él todos somos sus hijos y sin discriminación. Entonces, podemos ver que llega al versículo 8 donde está el buen terreno, porque cada uno de nosotros podemos pensar que somos el buen terreno, ¿cierto? ¿O no? ¿O usted se cree pedregoso como el camino? Sí, es que mi corazón endurecido es como el camino, ¿cierto? Pisado, que ya no entra nada ahí. Puede ser, ¿no? Y algunos de ustedes, seguramente muchos de nosotros creemos que somos buen terreno, porque la palabra de Dios entra tan fácilmente y produce fruto. Está bien. Pero ¿qué pasa? Mateo, cuando escribe, ¿no? Redacta esta parábola, una de las cosas más grandiosa que hace en todo su evangelio es cambiar el número, la cifra de producción. Es muy interesante, pero ¿qué importancia tiene decir 100, 60, 30 por 1 en lugar de decir como Marcos 30, 60, 100? Está en que en la manera como está planteado, si usted está leyendo la NBI, puede sacar esa hoja y tirarlo al tacho de basura. ¿Sí? Lo que no puede hacer es fumar esa cosa, no.
Lo que pasa es que los traductores de NBI cometen un error de porte de un buque. Porque en el texto griego de todos los tiempos dice 100, 60, 30. Pero estos traductores, al parecer, en vez de traducir, lo que hicieron fue escribir de memoria, como lo conocían, recordaban las parábolas, como si a ustedes les dijeran, bueno, ¿cómo entraron al paralítico a la presencia de Jesús? Dirían que subieron al techo, levantaron el techo y por ahí bajaron. Pero como vieron que Mateo omite esa parte, ustedes dirían que llegó Jairo y rogó por su hija que estaba a punto de morir. Y vimos en Mateo que la niña ya estaba muerta. Asimismo, Mateo hace ese cambio, pero los traductores usaron más su memoria que técnica de traducción. Pusieron en NBI. Solamente hay 2 traducciones españolas que yo conozco, todo lo que ustedes ven atrás son Biblia. Tengo muchas versiones en español. Solo 2 traducciones cometen ese error. ¿Sabe cuáles son? La NBI y ¿cuál? La aclamada NTV. La NTV, la nueva traducción viva, vivo, viviente. ¿Cómo es? Viviente. Ese. Vivo, viva, viviente. La NTV comete el mismo error. Así que no se la recomiendo. No. La NBI sí, le perdonamos esa pequeña... bueno, pero ya saben, así que coloquen una nota al pie de páginas ahí. ¿Ya? Mateo dice 100, 60, 30. Bueno, ¿qué importancia tiene ese cambio que hace Mateo? Una gran importancia. Porque lo que hace Marco de 30, 60, 100 muestra que lo que Cristo ha empezado, lo que el Mesías, lo que Jesús ha empezado desde Galilea, va a tener fruto, va a llegar a Roma, va a llegar a todo el mundo, el Evangelio. Y en la pequeña comunidad, claro, nosotros empezamos con una semilla y al mes éramos 30, al mes éramos 60, al mes éramos 100. Así es cuando el Señor está con nosotros y confiamos en Él. Pero Mateo lo que trata de decir es que si no resolvemos nuestros conflictos, si no nos sentamos a conversar, si no somos empáticos con otros, etcétera, etcétera, va a pasar lo que va a pasar muchas veces en nuestro campo, ¿no? Porque no siempre nuestra cosecha es abundante. A veces cosechamos menos por la sequía, por la guerra, porque entró un jabalí, porque entró un ladrón, porque hubo un incendio forestal. En vez de cosechar 60, cosechamos 30. Entonces, cuando escuchamos 100, 60, 30, es que si no nos ponemos de acuerdo, si no nos sentamos a consensuarnos, lo más probable es que pronto nuestro registro va a ser 0 a la izquierda. Entonces, lo que hace Mateo es concientizar a la comunidad, hacerle recordar que recuerden, el campo no siempre es generoso. Podemos llegar a tener momentos de hambre, momento de escasez. Así que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que trabajar juntos. Eso es lo que hace Mateo. Bueno, a mi entender, y le presento como una idea, como un hilo conductor de esta lectura. Hacer la voluntad del Padre para ser familia de Jesús significa eso, en que no ser el selectivo, no ser yo quien decida a quién amar, a quién querer, a quién abrazar, sino a todos. Así como este sembrador que sembró a todos los campos, sin importar a dónde. Y luego viene una seguidilla de parábolas en donde está la buena hierba, mala hierba, buenos peces, malos peces. Bueno, ustedes entenderán que allí eso de querer arrancar, ¿cierto?, la mala hierba, el deseo de ambos en realidad, que se creen que cada uno ser buena hierba. Así que, Señor, permítame arrancarle la mala hierba. No, déjalo hasta el final, ¿no? Ustedes no son los que van a decidir arrancar o no. Y, Señor, vamos a separar los peces malos de los buenos. No, al final, en el juicio, ¿ah? Ustedes no van a hacer esa tarea. Entonces, estas parábolas están allí para
invitar a la comunidad a que no es ella la comunidad la que decide quién debería estar, quién no debería estar. Hay que dejar en manos del Señor. Así que eso es, aquí hay algo muy interesante para recordar, y también es muy aplicable para nuestra propia familia, nuestra propia vecindad, amistades, incluso en nuestra comunidad. Así que ahí voy a terminar con este relato en la primera parte. Cuando Jesús llega a su propio pueblo. ¿Ah? ¿Dónde llega? Estoy en el capítulo 13, versículo 53. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, ¿recuerdan ustedes esa expresión que es a su propia ciudad? Ahora llegó incluso más adentro, a su propia tierra, donde están sus tíos, ¿cierto? Su familia, su primo. Se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente de la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Etcétera, etcétera. ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Así que la misión de Jesús se hace cada vez más endógena, cada vez más va hacia el núcleo familiar y allí donde experimenta el rechazo. Entonces, el buen lector o buena lectora con algo de memoria recordará lo que pasó en Gadara, cuando Jesús fue rechazado por los paganos, cuando se le solicita que se retírese, ¿no? Y Jesús, picado, ¿cierto?, enojado, vuelve a su propia ciudad y comienza a predicar a los judíos, a las ovejas perdidas, a las ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellos y llega donde la familia, entonces, ahora esto también es para mi familia. Y allí y donde no lo pesca. ¿Ah? Entonces, narrativamente, Mateo establece una tensión usando esta expresión del rechazo en su propia tierra, en su propia casa, a su propio pueblo, rechazado por los paganos. Y dice, en todas partes honra a un profeta, pero en su propia familia desprecia y rechaza y no lo reconoce. Entonces aquí donde establece este quiebre en la persona de Jesús, se abre como una especie de grieta en donde existe la posibilidad de que, bueno, en esto de rechazar y no reconocer, vamos en empate. Así que se abre la posibilidad de volver a discutir el tema de la misión a los gentiles. Como que se igualó, se igualó la condición de los gentiles y de los paganos. Le voy a dar unas preguntas, unas tareas. La tarea tiene que ver con la alimentación de multitud, que en Mateo dice que ustedes van a tener que comparar con lo que dice en Marcos capítulo 6 y en Lucas capítulo 9 y Juan capítulo 6, hacer un paralelo con todas esas versiones y notar la diferencia solamente en cuanto a los que comieron. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 14, versículo 21, dice: los que comieron fueron unos 5.000 hombres, 5.000 varones, ¿ya? Machos, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes no es más que la primera, ¿cierto?, tarea es, en comparación a Marcos, Lucas y Juan, ¿por qué Mateo dice así?
¿Por qué creen ustedes? ¿Qué han escuchado? ¿Qué pasa con Mateo cuando dice esto, sin contar a las mujeres y a los niños? Y luego me gustaría que conversaran un poco el sentimiento que produce los versículos 22 al versículo 26, 22 al 26. El texto que sigue. Conversar sobre la imagen que tenemos aquí, ¿no? Lo que dice, ¿qué sentimiento produce en nosotros cuando leemos ese texto? Solamente es eso, porque tampoco es mucho el tiempo. Ya, estamos listos. Perfecto. Quedamos entonces claro con nuestras tareas para el grupo pequeño. Entonces van a ser repartidos, distribuidos en 4 grupos desde ahora en adelante. Ustedes entonces deben aceptar ahora. Deben aceptar la invitación a entrar a este grupo pequeño. Que les vaya bien y en 15 minutos más volvemos. Ay, ay, y la mitad se quedaron aquí. Siempre pasa, siempre pasa eso. No hay caso. Mm. Bueno, ya que está el hermano Daniel Chaparro, sobre el comentario de Pablo. Yo creo que aquí las claves de lo que comenta el hermano sobre el Pablo, ¿no? Es entender que las cartas paulinas, al menos las cartas reconocidas por todas las comunidades de investigadores como auténticas de él, que son 7, son cartas situacionales, cartas que fueron escritas en situaciones muy concretas para resolver situaciones, conflictos, dudas muy concretas. Incluso las cartas a los romanos, que muchas veces se leen como si fueran una teología sistemática, hay que recordar que es una carta muy concreta, muy situacional. Entonces, desde esa perspectiva de leer, eso que leemos las cartas paulinas como fuente de nuestras doctrinas, sobre todo la doctrina de salvación y la cristología y la eclesiología. Y los evangelios, claro que también responden a situaciones, pero un poquito más macro, no a una situación muy concreta, muy particular, donde aparecen un nombre así como particular, eh, o, o un evento puntual, sino una tendencia que hay en la comunidad, pero también responden a la necesidad de la comunidad de los evangelios, pero desde el punto de vista más macro y no tan eventual, como son las cartas paulinas. Entonces ahí está, no sé si el error, pero tratar de hacer doctrinas a partir de esas cartas que respondieron a situaciones eventuales y particulares. Y esa tendencia también nos lleva a cometer, no sé si cometer, a pensar y a discutir, ¿no? A debatir, aunque es sano debatir, pero vemos un sector de comunidades cristianas que luchan con ese tema de
de la mujer, del velo, y de la mujer, que creo que es capítulo 12 o 14 de segunda carta a los Corintios, ay, no me acuerdo dónde, sobre la situación de la mujer, que la mujer no, que calle a la congregación si tiene dudas, que pregunta a su marido en la casa. ah, Ese tipo de textos que son muy puntuales, muy culturales, y que donde también Pablo, al parecer, creo que es el capítulo, hoy que tengo que leer un poquito más las cartas paulinas, eh, em, tiene que ver con que Pablo tampoco estaba muy seguro, como que no ofrecen una doctrina absoluta, sino como entre dudas, es decir, como que podría ser, ¿no? Entonces hay que leer las cartas paulinas aceptando esas limitaciones de las cartas paulinas. Sí, sí, lo que Muy pasa es bien. que a nosotros nos asusta pensar fuera de la literalidad Mm, o de la textualidad bíblica, digamos. Eh, nos asusta como por nuestra tradición, por nuestra lealtad a Dios o lo que quiera interpretarse. Pero yo creo que hay una dinámica entre aquello que podemos retener de ese ejercicio y al mismo tiempo aquello que tenemos que modificar para leer nuestro tiempo y ser aporte en nuestro tiempo. Es una mm. tarea Muy no menor. pronto, nuevo curso en diálogos con el pastor Juan Carlos. Sí, Me eso debe ser encantaría. Perdón, Me voy a comer encantaría. mi primera sandía con harina tostada de esta temporada. Gracias, pastor, por sacar pica. Muy bien, pastor Jun. Puede entonces iniciar el segundo periodo. Mm, gracias. ¿Y cómo estuvo ese diálogo en torno a esta manera tan especial, para no poner otro adjetivo, tan especial de escribir de la comunidad mateana, ¿no? De que comieron, se llenaron, ¿cierto? Quedaron contentos y escriben sin contar a las mujeres y a los niños. ¿Qué le parece eso a ustedes? ¿Mm? No sé si alguien quiere comentar brevemente lo que se conversó en su grupo. Como decía Pastor Pereira, en 2 palabras. Pastor, yo creo que, ¿sí me escuchan? Sí. Ya, yo creo que el contexto judío siempre está basado en los hombres. Por eso dejan de lado a las mujeres de los niños, más van dedicados a los hombres. Y por esa razón yo creo que Mateo simplemente se dirige a los hombres y deja de lado a las mujeres y a los niños, ¿no? En cambio, los evangelitos simplemente dan datos, decir, como en Lucas, en el caso de Lucas, por ejemplo, dice, eran, ¿cómo? O sea, hay una determinación ahí en cuanto a, me parece que fue así, tal vez fue así, por eso eran como 5.000 hombres, ¿no? Eso es lo importante, digamos, del Evangelio para sacar una conclusión lógica de lo que nos quiere enseñar en cuanto digamos, a los conflictos que pueden suscitar problemas dentro de la comunidad. Eso es mi opinión nada más. Claro. No, está en lo correcto usted, ¿eh? Y eso es lo que muchas literaturas van a encontrar. Mi pequeño aporte sería que para mí lo que hace Mateo es una autodenuncia, es decir, poner ahí a la luz, hacer un ejercicio de hacer que él lea, y cada vez que él lea, diga, sin contar a las mujeres y a los niños. Y cada vez que él lea, sin contar a las mujeres y a los niños. Oye, pero esto es lo que hacemos nosotros. Es una autodenuncia para hacer ver que cada vez que ustedes escuchan un chiste, ¿cierto? De Coco Legrand o de Bombo Fica o del chistoso que a ustedes les guste. De esos que cuentan chistes de las cosas que pasan en las casas, en la familia.
cuando se reúnen los parientes. Esos chistes que cuentan de la cosa que yo mismo lo he hecho y me río porque me está contando lo que a mí me pasó. Lo que hace Mateo es autodenunciar su propia comunidad. Miren, caramba, esto es lo que hacemos. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me suena horrible eso. Qué mal, qué mal. ¿Y por qué no cuentan a las mujeres y a los niños? ¿Mm? Entonces, tomando en cuenta el texto de base, cualquiera que sea, Mateo, puede haber tomado de Marco, de Lucas, de Juan, imposible porque es un texto más tardío. Pero, ¿qué necesidad había? Y no piensen que lo hizo para afirmar, para reafirmar, para decir que eso es lo que hay que hacer. La palabra de Dios también nos enseña, no solamente con ideas o con mandamientos, así como propositiva. Esto hay que hacer. No, también nos muestra como radiografía nuestra fractura, nos muestra nuestras lesiones mentales, nos muestra nuestras fallas y falencias, nuestras malas costumbres. Ver en la Sagrada Escritura, por ejemplo, estos hombres muy alabados, muy reconocidos como Esdras y Nehemías, como grandes líderes, expulsando, purificando el pueblo de los extranjeros. De eso no hay que tratar de aprender la exclusivismo. Lo que hay que ver es lo malo que hacen ellos, que es todo lo contrario de la bendición abrahámica, de la razón de ser el pueblo de Dios. No hay que aprender de la mala práctica. Las malas prácticas como el exclusivismo que aparece en Esdras y Nehemías es más bien para que veamos que no hay que hacer eso. Hay que ser más inclusivo. Hay que aceptar a los extranjeros como toda la escritura enseña. Es importante ese criterio hermenéutico de ver el texto bíblico, no tratando de enseñarnos esto hay que hacer, sino también nos muestra que esto no hay que hacer, esto no está bien. Y desde allí, de ese texto, ver a nosotros mismos. Y de ese texto vamos a hacer el cierre. Hoy ya estamos cerrando, pronto viene la lección 5, en donde voy a compartir con ustedes un relato, ¿cierto? Un relato, capítulo 19, porque mi investigación, primera investigación llegó hasta el capítulo 18. Iba a hacer todo, pero el decano, que en paz descanse en aquel tiempo, me dijo, no, ya, para, hasta ahí nomás, porque va a quedar muy gruesa la tesis y nadie la va a leer. Entonces tuve que parar ahí, y de ahí tuve que hacer muchas cosas y quedó pendiente, pero seguí trabajando en las investigaciones y algunas cosas ya las tengo hecho. Entonces, como primicia, como para que queden con ganas de seguir, para un segundo y tercer curso, voy a trabajar entonces el capítulo 19 con ustedes y vamos a retomar este texto. ¿Por qué hace Mateo esto de autodenunciar su propia comunidad en donde las mujeres y los niños estaban excluidos? Pero Mateo reivindica, usted entenderá que en capítulo 19 viene donde llevan a los niños a Jesús para que Él los bendiga. Y los discípulos impiden a que los acerquen a Jesús. Entonces se fija que el espíritu de Mateo no es despreciar a los niños. Y viene esta parte donde los fariseos se acercan a Jesús, capítulo 19 también. Es lícito que un ser humano divorcie a su mujer por cualquier motivo. Entonces viene el relato en donde retoma este texto, esta práctica, mala práctica de la comunidad, para corregir a su comunidad en relación a este grupo vulnerable. Y ahora sí vamos al capítulo 14, versículo 22 en adelante, en donde recuerden que el contexto de este relato es que Jesús en el capítulo 14 al inicio se entera de la muerte de Juan el Bautista. Y ustedes entenderán que a la mente de Jesús pudo haber pasado, ¿cierto? Así, el próximo podría ser yo. ¿Sí?
¿Se entiende la idea, no? Aquí Jesús está triste por la muerte de su amigo quien lo bautizó, pero también es posible que llegó el momento de prepararse para lo que podría venir. La lectura está abierta, es decir, el texto no nos dice con claridad, no es un texto que describe todo lo que sucede, ni nos explica todo lo que pasa por la mente de los personajes. Entonces, el lector tiene que participar allí. No sé si hay que exagerar, pero donde hay espacio tenemos que meternos. Y esa apertura es lo que permite que una narración funcione. Que funcione nuestros sentimientos, nuestra vivencia, nuestras emociones, participa en esta lectura. Entonces Jesús, después de alimentar a la gente, ¿no? Que lo siguieron por la orilla, es lo que narra en el relato anterior, hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran en cruzar. Váyanse ustedes primero. ¿Y qué hizo Jesús? Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Entonces, ¿qué vemos aquí? En que los discípulos ya están en la barca y la gente que acaban de comer, ¿cierto? Vieron el milagro y los discípulos también, ellos por primera vez hicieron algo con sus manos. Recuerden que fueron capacitados para ir a la misión, pero finalmente no fueron nada, porque vinieron los discípulos de Juan a interrumpir, ¿cierto? Preguntando, ¿eres tú o hemos de esperar a otro? Entonces los discípulos quedaron con la manito así como y tuvieron la oportunidad de hacer algo, de repartir comida y vieron cómo se multiplicaba. Hoy este pan no se acaba nunca. Entonces quedaron con la mano así, ay, con estas manos hice algo entretenido, hice un aporte. Y estaban así, expectantes. Y en eso Jesús dice, súbanse a la barca. Pero nosotros nomás. ¿Y tú? Y él, ya, váyanse. Y ellos ya están yendo. Jesús se queda despidiéndose como el candidato a constituyente, saludando a la gente, buscando votos, ya, que le vaya muy bien y nos vemos en próxima ocasión. Se despide de la gente, luego sube a la montaña. Entonces, pónganse en el lugar de los discípulos. Están en la barca mirando. Oye, idea mía que nosotros quedamos así como a un lado. Y recién acabamos de hacer algo y ya no quedamos fuera. Y Jesús está yendo solo en la montaña, mira, ahí va subiendo. Entonces, los discípulos no están muy contentos, no están muy felices con lo que estaban pasando, porque Jesús acaba de decir, ustedes váyanse, y parece que no va a venir, porque ¿en qué va a venir? Si no hay otra barca. Entonces, y ese sentimiento que hay en los discípulos y en Jesús, dice, a la noche subió a la montaña para orar a solas. Quizás porque, ¿no? Por la pena de la muerte de Juan el Bautista, pero también pensando en que seré yo, Señor, el próximo. Porque recuerden que antes de ser prendido, Jesús también fue a orar. Entonces aquí tenemos una intertextualidad, ¿no? Que conocemos a Jesús orando antes de algo importante que le va a pasar. Bueno, aquí subió a orar a solas. Pero no dice de qué. Entonces el lector participa pensando, ¿qué le habré dicho al Padre en esa oración? Así que solo nos queda imaginar lo que está ocurriendo. Al anochecer estaba allí él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Esta imagen es muy interesante, como que rema pero no avanza, porque el viento le era contrario. Pero en esta lectura, así como yo me imagino, los discípulos no quieren ir, no quieren avanzar, pero vamos a ir solos. ¿Y por qué no esperamos al maestro que baje? Seguro que ya viene. Como que rema, pero rema sobre las aguas. Como que el remo no entra al agua. Yo lo veo así. Los discípulos que quedaron con el crespo hecho y por fin hicieron algo, Jesús aparta de él. Váyanse ustedes solos, después los alcanzo. ¿Pero en qué nos va a alcanzar? Si no hay barco, no hay bote.
En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Ah, ya. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma. Bueno, en Marcos pasa algo similar, pero algo interesante dice Marcos que Jesús como que hizo que iba a pasar de largo. Entonces Mateo elimina esa frase extraña de Marcos que dice que iba a pasar de largo, como que hizo que no los vio, que estaban ahí. Sucede que con esta supresión de como que iba a pasar de largo, Mateo logra a que los discípulos ven a Jesús de frente, caminando hacia ellos, pero ellos no lo reconocen. Más bien se aterran y confunden con un fantasma. ¡Ay, es un fantasma! Y así estaban los discípulos. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, o como decir yo soy, ¿no? Ego y mí. No tengan miedo. Señor, si eres tú. Aquí hay una cuestión de gramática en donde lo que ocurre, en lo que dice Pedro es finalmente es esto. Jesús, o sea, Señor, ya que eres tú. O sea, Pedro acaba de reconocer a Jesús. Ya que eres tú. Ya que eres tú. No es si eres tú, no es como por si acaso, sino el texto griego lo que dice acá es, ya que eres tú, Señor, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús dijo, ven. Bueno, ustedes ya saben, no voy a leer esto de nuevo, pero sí es necesario que leamos que después de que Pedro y Jesús entraron a la barca, se calmó el viento y estos lo adoraron reconociendo verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿cierto? El Hijo de Dios. Y aquí viene lo entretenido. Versículo 34 del capítulo 14. Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaron todos los enfermos, suplicándole que le permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Esto es lo interesante. Después de graficar, como en 10 versículos o 11 versículos, lo que sucedió desde el momento en que estos salieron de la orilla, navegando hacia el otro lado, muestran estas imágenes de los discípulos que estaban angustiados porque iban solos, sin Jesús, como cuando quieren avanzar, pero el viento les es contrario. Eso me parece que habla más bien el interior de los discípulos, cómo se sienten. Y luego la duda por parte de Pedro, ¿no? Ya que eres tú, Señor, ya que eres tú, ahora que me doy cuenta que eres tú, haz que vaya a ti. ¿Por qué Pedro diría algo así? ¿Por qué no dice, Señor, pasa, entra a la barca? Para Pedro es importante cuando ve, ¿cierto?, a Jesús caminar sobre el agua, ¿qué signo es? Es el Señor, el Creador, el Señor del universo que domina las aguas. Entonces, Pedro quiere participar de algún modo en su gloria, un poco de demostración también, ¿no? Es que yo, a diferencia de estos, ¿ah?, que quiero ir hacia ti, una demostración, una participación en la gloria, en el poder, también habla un poco de la concepción mesiánica de los discípulos y especialmente de Pedro, de participar entonces en esa concepción mesiánica que tiene, de provocar a Jesús también, ya que tú eres el Señor, haz estas cosas que tú ya sabes hacer. Multiplicaste panes, resucitaste a una niña recién, pero ¿por qué no haces algo? A ver, haz que yo camine, vaya hacia ti. Los discípulos intentan provocar a Jesús según sus propias concepciones mesiánicas. En esa figura vemos, entonces recuerden que los discípulos no lo reconocen, ¿cierto? Más bien confunde con un fantasma. Y está la imagen de las manos, y la imagen de las manos de Pedro y de Jesús. Se va hundiendo, ¿cierto? Y Jesús sujeta a Pedro. Y luego entran a la barca. Bueno,
después de conocer estas imágenes, vemos en estos cortos versículos que van del 34 al 36, muy rápidamente, dice algo así: cuando llegaron al otro lado, a Genezaret, los habitantes de Genezaret, ¿qué hicieron? Sin más, lo reconocieron. Y luego, ¿qué hicieron? Fueron a suplicar. O sea, salieron a divulgar. Llegó Jesús. Y luego llevaron a todos los enfermos ante él. Y luego suplicaron. ¿Suplicaron qué? Intercediéndole a que sanara a estos enfermos y que, bueno, como es usted judío, si no quiere que los toque o que si no quiere tocar porque puede contaminarse, permita que ellos toque al menos el flequillo, el borde del manto. Así está su manto, permita que toque el borde del manto. ¿Qué le va a pasar con eso? No va a decir que se va a contaminar. Entonces, suplican por otros. Aquí viene lo interesante, ¿no? El contraste, la oposición de los discípulos, especialmente Pedro, y los habitantes de Genezaret, del otro lado, donde Jesús nuevamente experimenta cómo los del otro lado reconocen y salen a divulgar sobre la llegada de Jesús. Y no solo ellos, sino que traen a todos los enfermos ante él y no ruegas por ellos, sino ruega por otro. Y al rogar a que sanase a los enfermos, que permita, en consideración al maestro que es judío y que puede contaminarse, le pide a que toque al menos, Señor, permítanle a que toque el borde del manto. Fíjese ese contraste entre Jesús, los discípulos en la barca, Pedro, y los habitantes de Genezaret. En este mismo relato, mostrando que a la comunidad mateana, sobre todo a los judíos ortodoxos, exclusivistas, nacionalistas, aquellos que no estaban de acuerdo con que la comunidad fuese mixta, ¿no? Con pagano y con judío helenista, estos traidores, estos que relativizan las leyes. Aquí tiene que estar solamente los judíos, los respetuosos de la ley, aquellos que somos de pedigrí nada más. Entonces, a través de este relato muestra cómo en tiempo de Jesús, en las tradiciones que nosotros hemos recibido, también muestra la realidad de aquella comunidad, ¿no? Donde la actitud de aquellos que no necesariamente son judíos ortodoxos, judíos nacionalistas, son diferentes, se preocupan por los demás. Entonces, es una radiografía en donde nos muestra una comunidad en conflicto, una comunidad que reclama simplemente por ser una comunidad que tiene el derecho, pero en los hechos, más bien otros excluidos son más cercanos a la misión de Jesús. Así que es un relato muy interesante en donde de las personas menos esperadas encontramos un modelo de misión. De las personas de quienes esperamos, vemos un comportamiento inadecuado. Así que también nos habla este relato. En el capítulo 15 está el relato de lo puro y lo impuro, ¿sí? Aquí está muy claro el conflicto, ¿no? de las tradiciones, de la pureza que reclaman los judíos, pero no podemos estar contaminándonos con todos estos mugrosos. Y por otro lado, Jesús les enseña, el Jesús mateano le enseña, no es lo que contamina, ¿cierto? Lo que entra por las comidas, por la boca, sino por lo que sale de la boca. Y ahora viene entonces la guinda de la torta, ¿cierto? Lo que hemos estado esperando en todo este tiempo. El encuentro de Jesús con la mujer cananea es, pero extraordinario, es digno de una película, no parte de un paisaje de la película, sino una película entera con esto. Al comparar Mateo y Marcos, encontramos, bueno, en realidad muchas diferencias, pero tres elementos significativos. En primer lugar,
el relato mateano se caracteriza por ser más dialógico. En Marcos encontramos más explicaciones del narrador. El narrador es el que se encarga de arreglar todas las escenas. Pero en Mateo, el relato fluye a través del diálogo entre Jesús, discípulos, y no sé si los discípulos participan. Los discípulos solamente dicen, así participan, dice, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Entonces, este lugar de los discípulos también es importante, porque de alguna manera los discípulos son los que hacen gatillar la respuesta de Jesús. Así que, desde el punto de vista retórico, es importante que haya hecho participar a los discípulos acá, porque también es una invitación a que nosotros tenemos que ser quienes genere una instancia de diálogo y la resolución de conflictos. ¿Qué ventajas hay? ¿Qué ventajas hay que un relato como este se desarrolle a través de diálogo más que explicaciones del narrador? ¿Qué creen ustedes? Bueno, lo digo yo para que avancemos rápido. El diálogo, ¿no? En donde cada personaje participa, muestra un poco a través del tenor de su discurso la personalidad y la intención. Y eso también permite que nosotros en nuestros discursos, en nuestro hábito de hablar como hablamos, identifiquemos, ¿cierto? Nos sintamos identificados con los personajes. El discurso permite que nosotros nos metamos así a ver qué dicen, ¿ah? Estar atento al intercambio de palabras y en ese intercambio de palabras sentirnos como parte del diálogo, al menos como testigo ahí escuchando de qué están hablando estas personas. Así que es una estrategia de implicación y también como no hay evaluación por parte del narrador que diga Jesús muy molesto, muy enojado, o la mujer sintiendo humillada dijo tal cosa, no hay una evaluación de personajes, sus ánimos y su personalidad, su conducta por parte del narrador, sino solamente discurso, diálogo, hace que el lector tenga que evaluar. El lector es el que tiene que descubrir cuál es el tono, cuál es la intención cuando habla de esa manera. Es la estrategia del narrador, de estos tipos de textos, donde una narración se construye a través de diálogo. Otro segundo elemento que hay que destacar, ¿se acuerdan ustedes? Con una sola palabra, ¿sí? Con una sola palabra. Ya, Mateo le da mucha importancia a eso, a esa expresión, una palabra, una palabra. Porque en este contexto, el lector o la lectora tiene que llegar a pensar que, pero si a Jesús no le costaría nada, con una sola palabra, como ya lo ha hecho, ya ha sanado una multitud, a todos los que estaban allí, y no le costaría nada con una palabra conceder su petición. Si ya a un pagano, a un centurión que fue a rogar por su siervo, le concedió con una palabra. ¿Y qué le cuesta? ¿Qué le cuesta a esta mujer también pagana, ¿no? También pagana. ¿Qué le cuesta? ¿Qué le cuesta? Con una palabra. Y más está rogando ni siquiera por ella, sino por su hija. ¿Qué le cuesta? Una palabra. Produce este efecto de ¿qué le cuesta? Una palabra. Pero sí, una palabra. Es lo que hace esta expresión cuando dice, miren, capítulo 15, ¿dónde está? Versículo 23. Jesús no le respondió palabra. Usa la expresión logos, logon. Porque el griego no tiene, ¿cómo se llama eso? Artículo indeterminado, como en español. Una, unas, uno, unos. El griego no tiene. Por tanto, cuando una palabra, un sustantivo, no tiene artículo, puede ser traducido como una palabra. Y eso es lo que hace las traducciones cuando dice, Jesús sanó con una sola palabra.
con una, porque queda indeterminado al no tener artículo. Entonces, Jesús no le responde una palabra, entonces queda angustiado el lector, pero ¿por qué no le dice una palabra y listo? Por último, chao. Pero no le responde, la ignora. ¿Sí? Así que, pero ¿por qué es importante lo que estoy mencionando? Porque en Marcos, la fuente, ¿no? La fuente al que acude Mateo, la expresión logos aparece más atrás, cuando Jesús dice, por esas palabras, o por cómo me responde. Entonces lo que hace Mateo es subir esa palabra como unos cuantos versículos. La palabra logo lo pesca, ¿cierto? Lo selecciona con mouse, lo agarra y sube unos cuantos versículos arriba y lo reubica para generar justamente esta conexión con lo que Jesús ha hecho con el pagano centurión y posteriormente sanando a las personas con una sola palabra. Pero aquí ni una palabra. Interesante eso, lo que hace Mateo, ¿no? Producir esta conexión a través de intertextualidad. Y otra cosa importante de lo que Jesús dice en Mateo, en Marco, o a diferencia de Marco, donde Jesús dice, deja primero que se sacien los hijos. Deja primero que se sacien los hijos. No está bien quitarle el pan así. Entonces, ¿qué sensación le da a ustedes esa expresión de Marco? Deja primero que se sacien los hijos. Como que da la idea de que, bueno, no es del momento todavía. Ahora es del momento, primero, que los hijos coman. Cuando sobre, ¿cierto? Vamos a limpiar las mesas ahí en el pañito y vamos a ir a echar ahí las migas a los perros. Así que esperen. ¿Ya? No sé si me entiende. Lo que dice Marco, deja primero que se sacien los hijos y que después van a comer los perros. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que dice la mujer. Pero ¿qué dice Mateo? ¿Qué cambio hace Mateo? Qué fantástico Mateo, porque el cambio que hace Mateo allí es así. Que no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Le recuerda el texto al lector, ¿no? Al lector y a la lectora le recuerda Mateo 10, versículos 5 y 6. Esa es su misión. Mi misión es a las ovejas perdidas de Israel, no a ustedes. Jesús categoriza, radicaliza, dice no, a ustedes no. Y respecto de la intención de ella de rogar otra vez, pero Señor, ayúdame. Y Jesús dice, no está bien, no dice después, sino no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Ahora, estoy haciendo este tiempo para que ustedes puedan imaginar la escena. ¿Con qué sentimiento? ¿Con qué tono de voz ustedes creen que Jesús habría dicho? Habría dicho, no fui enviado a las ovejas, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Lo siento. O habría dicho, así, no fui enviado sino a la oveja perdida de Israel. A ustedes no. No sé, eso, el narrador pudo haber dicho, Jesús le contestó amablemente. No, el narrador lo deja abierto. Uno tiene que, según como crea, tiene que generar ese tono, generar esa intención del personaje. Y yo optaría por lo súper, en Chile decimos, ¿no? Penca, antipático, terrible, frío, cortante. Porque luego de que la mujer se acercó y arrodillándose delante de él, se arrodilló delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. ¿O cree que usted, la mujer, le dijo, Señor, ayúdame?
No. Pues, yo puedo llorar, aquí tengo agüita, puedo llorar aquí. Señor, ayúdame. Es que no puede ser menos que eso. Venía insistiendo en el camino y los discípulos ya de tanto grito, pero, ay Señor, despídelas algo. Viene gritando detrás de nosotros. Y Jesús, él le respondió, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. ¿Cómo creen ustedes que dijo esta palabra? Ah, creo que no está bien, no es, no creo eso por lo que estamos leyendo. Debe haber sido mucho más terrible, terrible. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo Mateo aquí? Estirando el elástico, pero o doblando un palito, ¿cierto? A provocar una tensión máxima. Una tensión máxima en donde el lector se ve involucrado de las dos maneras. Una posibilidad de implicación es que, bien, Jesús, así se hace. Tú eres nuestro modelo, el modelo de un buen judío. No, que no te tiemble la lengua ni la mano para decir eso. Muy bien, a eso, ese Jesús me gusta. Me gusta. Sigue así, Jesús, nosotros te respaldamos. Claro, por un lado, los judíos tienen que imaginar, ¿cierto?, las comunidades matianas leyendo, muy bien, Jesús, me parece súper bien, yo voto por ti. Fantástico. Por otro lado, la otra facción, el otro grupo, pero qué terrible, Jesús, lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene que haber estas distintas reacciones ante un Jesús tan frío, el maestro de hierro, ¿no? No le entra una bala. Provoca esa tensión. ¿Para qué? Para que el lector participe allí con todas sus emociones, esté donde esté, en qué lado esté, no importa. El lector participa, así como cuando usted ve una película, así como que y de repente hace un ruido y ha experimentado ese sobresalto mirando película o llorar mientras ve una serie coreana. Claro, está el lector o la lectora de ambos bandos está viviendo esa experiencia de máxima tensión donde sale el último recurso, que son sus emociones, para provocar entonces un desenlace inesperado. Jesús, después de decir, no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros, al escuchar a la mujer que dice, pero Señor, hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de su Señor, de los hijos. Jesús, mujer, qué grande tu fe. Que suceda tal como tú has querido. A diferencia de Marco siempre embarra. A diferencia de Marco, ¿cierto? Que dice, por haberme respondido así. ¿Qué pasa allí? Porque si el texto dice, como dice Marco, por haberme respondido así, me quedo pensando, ¿el perro? ¿El hijo? ¿La migaja? ¿La mesa? ¿Cuál de todas esas palabras? Mateo dice simplemente, mujer, qué grande fe. Qué grande tu fe. Es decir, todo lo que ella ha sentido, todo lo que ella ha dicho, todo lo que ella ha expresado es su gran fe. El modelo de fe, otra vez, al igual que el pagano, ¿cierto? El lector recuerda, al centurión dijo, qué grande tu fe, ¿no? La fe que no ha visto en ningún israelita. Luego a los judíos, a sus discípulos dijo, qué poquito tu fe. ¿Mm? Y ahora esta mujer pagana otra vez dice, qué grande tu fe. Pero, ¿por qué? ¿Por qué qué gran fe? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere haber confiado en que Jesús puede sanar a su hija? No, eso es muy reduccionista. No,
Mateo o el Evangelio trata de enseñar a su comunidad en qué consiste una gran fe en la comunidad. Esa fe que necesitamos acá no es la fe para sanar a los enfermos, no. ¿En qué consiste esa gran fe? En que la mujer reconoce la prioridad de Israel. La mujer reconoce el derecho de Israel. La mujer dice, sí, Señor, tú tienes toda la razón. Que los hijos coman, que coman, ¿ah? Que se engorden, que los hijos coman. La mujer reconoce el derecho y la prioridad de Israel como pueblo de Dios escogido. Por medio de ellos ha venido el Mesías, el pueblo de Dios, y nosotros, gracias a ellos, gracias a que han permanecido fiel, nosotros hemos sido alcanzados. Tenemos la oportunidad. Así que muy bien, Señor, tú tienes toda la razón. Nosotros no somos los que tenemos el derecho. Esa es la palabra de la mujer, la actitud de la mujer. Entonces la gran fe no es ni haber confiado en que Jesús puede salvar. Bueno, en parte puede ser. La gran fe de la mujer no es porque soportó la humillación. No es por su humildad, aunque en parte puede ser. La gran fe de la mujer es ese reconocimiento del otro. Reconocer la prioridad del otro. Llevemos al plano de la iglesia. El plano de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros en nuestra iglesia reconocemos a los que con mucho esfuerzo, en medio de la escasez, fundaron nuestra comunidad, construyeron nuestro templo, hicieron todo el trabajo de terreno para que nosotros, los jóvenes, llegáramos a crecer allí? Y el primer conflicto, la música, es que son viejos, son anticuados, quieren cantar himno todos los domingos y no, pero ¿cómo? Crítica, desprecio. Lo que hace falta es que puedan expresar un poco de reconocimiento. Es verdad. Para ellos este himno debe ser muy importante. Para ellos es el himno que los hizo crecer. Es el himno que les dio esta fe. Es el himno que los motivó a salir a evangelizar. Este es el himno que hizo salir adelante en medio de las dificultades y tribulaciones. Tener reconocimientos a las personas es importante en la resolución de conflictos en nuestra comunidad. Reconocer a las mujeres que están en todas. Ellas son las que prácticamente hacen todos los trabajos duros de la iglesia. Reconocer a las personas que están siempre en la oración. Reconocer a los que se preparan. Reconocer a las personas que apartan el tiempo para preparar lecciones de escuela dominical. Porque no hay presupuesto para comprar materiales de escuela dominical. Entonces dibujan, preparan, imprimen. Reconocer a los músicos que van temprano e instalan cable tras cable allá y acá, dejan todo listo, ensayan. En vez de criticar, estos se creen la estrella. Yo soy. ¿Por qué no reconocer a otro? Todo lo que hace en la congregación. Todo lo que hace, cosas que se nota, cosas que no se nota. Ese reconocimiento del otro, en vez de reclamar, en vez de achacar, en vez de criticar, reclamar el derecho, es lo que hace que la comunidad pueda dar el paso importante en la resolución de conflictos. Ver que la resolución no está, pero es que tú no vas a hacer nada.
La resolución está en mí, la clave, la llave de resolución está en mí. Ay, que estoy emocionado, se me traba la lengua. La clave, la llave de la resolución de conflicto está en mí cuando yo reconozco la virtud, la bondad, el derecho del otro. Es lo que hace Mateo cuando transforma esos pequeños detalles de la narración marcana, transforma en una gran pieza que nos ilumina, nos ayuda, primero a la comunidad mateana. No sé cómo habrá quedado esa comunidad después de leer este texto, pero al menos en nosotros tiene que producir ese espíritu de resolución de conflicto y de la búsqueda del consenso para que nuestra iglesia, nuestra comunidad, siga avanzando en la misión. Eso es lo que veo en este relato. Hipotético, pero espero que a todos nosotros produzca un espíritu que vaya a esa dirección. Sería fantástico. Yo le preparé un documento para ustedes de la clase pasada y de esta clase. Un pequeño resumen como un hilo conductor que en realidad, como lo que me pasó la vez pasada, escribí algo, pero en realidad no pude, no me gusta hacer clases leyendo. Quiero terminar con lo que digo en la última página, en que lo que hace Mateo allí como recurso pedagógico, estratégico, es lo que hace Pablo cuando escribe a los romanos. Usar la figura de Abraham, ¿cierto? Como padre de Israel. Lo que hace Mateo es usar la figura de Jesús, ya que somos una comunidad que seguimos a Jesús. Y Jesús no es solamente para adorar. Jesús es el modelo de nuestra vida, modelo de nuestra fe, modelo de nuestro andar en la fe. Jesús se dejó enseñar por una mujer pagana, por una mujer desesperada. Jesús estuvo dispuesto a cambiar su criterio, su manera de comprender la misión. ¿A qué vino? Solamente a la oveja perdida de Israel, y iba así. Pero se dejó enseñar por una mujer, su corazón se estalló ante la fe de esta mujer. Nosotros también debemos aprender de este Jesús, este modelo que nos presenta Mateo, dispuesto a aprender no solamente de los grandes maestros, doctores, magíster, nuestros pastores, de los profesores del seminario, sino también de las hermanas y hermanos humildes que siempre se sientan al final de nuestra banca. Esos hermanos muy tímidos que ni siquiera saben participar en el culto, haciendo lectura fluida. De esas hermanas, de esos modelos de fe, podemos aprender. Como Jesús estuvo dispuesto, y gracias a esta mujer, en el relato mateano, ocurre el desenlace en donde Jesús comienza a predicar el Evangelio, comienza a también actuar más abiertamente entre los no judíos. Y regresemos al capítulo 10, versículos 24-25. ¿Se acuerdan la letra chica? Bueno, tú eres más grande que Jesús, que eres tan grande, eres tan inteligente, eres tan capaz que nunca vas a cambiar tu manera de pensar, cuando nuestro Señor, nuestro Jesús, sí estuvo dispuesto a cambiar su manera de pensar, su manera de ser, su misión. ¿Qué dice el texto? Ningún discípulo es superior a su maestro, ni un siervo es superior a su amo. Si hemos de ser discípulos y siervo de nuestro Maestro y Señor Jesús, basta con que seamos como nuestro Maestro, como nuestro Señor. Ser moldeable, ser transformable, estar dispuesto a cambiar nuestras opiniones. Y eso es lo que Mateo intenta hacer, enseñarnos a que la misión es posible siempre que estamos dispuestos a cambiar nuestra perspectiva
y seguir a Jesús. Espero que puedan revisar el documento y nos vemos en la próxima clase, última clase, en donde llegaremos hasta el capítulo 19. Aunque algunas cositas de los capítulos que siguen voy a señalar, pero el cierre lo vamos a hacer con el capítulo 19. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Nosotros desde ya y de forma virtual le enviamos nuestros aplausos por su notable intervención de hoy día. Así que muchas gracias, profesor. Gracias por los aplausos ahí virtuales. Así que recíbalos nomás con todo cariño. Gracias. Bien, nosotros entonces nos comprometemos a mañana enviarle esta grabación. Mañana durante el día le vamos a enviar la grabación al grupo de WhatsApp y para que la puedan revisar. Está también el archivo ahí para que lo puedan revisar. Y nos estamos viendo entonces el próximo viernes en lo que será la última sesión de nuestro curso. Un abrazo cariñoso a todos y todas. Que estén bien. Adiós. Chao. Chao, cuídense mucho. Chao, muchas gracias. Chao. Estén muy bien. Gracias. Bendiciones. Muy bueno. Ya que, chao. Dios le bendiga. Igual.